Continuamos. El punto 2, el ámbito emocional y psicológico, una cárcel abierta. En este núcleo es donde radica el verdadero peligro del asedio moderno, sea en una pareja, una empresa o un sistema político o religioso. El sitiador podría ser una persona sobre otra u otras personas, o un sistema que sitia, opera mediante un manual preciso. Esta perspectiva se enfoca en lo invisible, lo relacional y lo mental. Es el escenario interno donde el cazador o manipulador opera mediante el desgaste sistemático de la voluntad, el control de la información y la distorsión deliberada de la realidad. Tres cosas entonces. El desgaste sistemático de la voluntad. Expresiones como, uy, no puedo, ay, ya no aguanto, qué complicado, para mencionar algunas. El control de la información, la manipulación con lo que se dice, con lo que se plantea, y la distorsión deliberada de la realidad. A diferencia del plano militar, el cazador psicológico raramente entra mostrando hostilidad. En el hombre. Dije en el hombre. El hombre como cazador. No voy a decir mucho por consideración, pero, ok, en el hombre. Se disfraza bajo el arquetipo del hombre bueno. Tiene que ver con ceguera y gaslighting, es decir, manipulación y distorsión de la realidad. En la fase de conquista se muestra detallista, atento, complaciente y protector para ganarse el derecho de admisión al territorio emocional de la víctima. Se vale llorar. No me tiren sillas, eso sí. Establece un ciclo de manipulación diseñado para ganar la confianza, aislar y mermar la autoestima, generando dependencia. Siempre propondrá que el otro es el problema, es decir, la otra. El problema siempre será ella, hablando del hombre cazador, del hombre. Ella la del problema. Eso se llama proyección. Ella siempre va a tener la culpa. Ella siempre va a ser la responsable de. Desgastará con crisis e invalidación de los sentimientos. Opera bajo recompensa y castigo. Expresiones afectivas cortadas repentinamente para pasar al castigo. Aísla y compara. Es un juego. Estimulo sentimentalmente, pero pum, lo corto, pero viene el castigo. Entonces, si las cosas no se mueven como yo quiero, entonces corto la expresión sentimental, que tampoco es muy abundante, y entonces viene el castigo. Y el castigo puede ser de varias formas, de muchas formas, ¿verdad? Y la mayoría de los casos es verbal. Hay mujeres que hubiesen preferido que el hombre les pegara, que el constante goteo de palabras que lesionan. ¿Se va entendiendo? Hay un desgaste por el robo de energía y un ceder de la voluntad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del hombre narcisista. Que sitia a su mujer creyendo que es su propiedad. Es un sentido totalmente distorsionado, donde él asume
ese papel. Entonces, lo típico es que cuando el cazador sale a cazar, muestra toda su parte buena. Entonces es el hombre complaciente, es el mejor del mundo. Deslumbra, es atento, regalos. Yo le decía a mis hijas, cuando el tipo que las pretende es demasiado, téngale cuidado. Téngale cuidado. Que regalitos, que esto, que lo otro. Cuando se exceden en atenciones, póngale cuidado. Hay una sobreactuación, no solo para el tiempo de la conquista, cuando ya lo conquistaron, en público sobre todo. Este tipo de hombre hace eso en público para que lo vean, pero en casa no es así. Ay, ay, ay. En casa la denigra, pero afuera nunca la defiende, nunca la protege. Usted podría definir eso como machismo, pero hay una palabra más fuerte para definir eso, se llama narcisismo. Una de las características del narciso es que su ego es más grande que él y él merece todo. Si la mujer no piensa como él, la mujer tiene problemas. Ahí es donde se da aquello de que si no me pedís permiso no vas. Claro, hoy tenemos una generación de mujeres que si un hombre sale con eso, va jalando. Que la raye, se va a pie. No está muy largo para irse a pie. Pero todavía se da. ¿Qué es lo que hace este hombre? Sitia a la mujer y la va anulando paulatinamente. La desvaloriza frente a ella misma. Le corta la libertad, le corta los recursos, la aísla inclusive de su familia. ¿Por qué? Porque él la quiere para ella. Pero al final, digo para él, pero al final no es ni para él. Porque no la cuida de verdad, porque no la valora. Simplemente es un objeto, fue su conquista. Por eso, muchachas, desen tiempo, mídanlo, véanlo, prueben los diferentes terrenos, estripen un poquito para ver cómo reacciona, para ver qué le sale. No se vaya a la primera. Ok, solo para mencionar algo, aquí podríamos hablar muchísimo, pero el tema, el punto es que ustedes vean el sitio en qué diferente, en los diferentes ámbitos en el que se da. Entonces, la actitud es de cazador. Es la conquista. Ya la tuve, entonces ya perdió valor. No, nunca tuvo valor. Nunca le dio un valor real a esa persona. Entonces, la mujer que persiste en estar con un hombre así, va a estar anulada toda su vida. Nunca va a poder ser como ella es. Porque si es extrovertida, terminará siendo callada para adentro. ¿Por qué? Porque esa parte a él no. Y si es bonita, peor. Porque el narcisista es celoso, es posesivo. En la mujer, a ver, claro, de una vez le digo, esto que está aquí no es para ninguna de ustedes. Allá afuera, por allá, pero no, ninguna de ustedes. Así que tranquilas, puede pensar en quien quiera. En una mujer define un ciclo de abuso diseñado para obtener validación, anular la autoestima de la persona al lado y mantener el control. Utiliza el love bombing, el bombardeo de amor.
Así como Pepe Lemur. ¿Saben quién es Pepe Lemur? Bueno, es una fábula. Es una fábula. De un zorrillo que es francés. Es francés. Entonces, hay un gato porque es macho, ¿verdad? Que pasa por donde están pintando, entonces le pinta una raya atrás y parece un zorrillo. Entonces él empieza a cortejarlo. Entonces le dice, mancha, sí. ¿Cómo me gusta la gata salvaje? Porque el gato lo araña todo, ¿verdad? Le empieza. Sí. Ok. Sus atributos, seducción, amabilidad, proyecta una sensación de vulnerabilidad. ¿Han visto ustedes esa mujer que se presenta vulnerable para tener la atención? Ay. O una seguridad engañosa. Insinúa, mas no abiertamente. Propone, pero no pasa la línea. Es como hacer así. Le enseño, pero no le enseño. ¿Lo identifican? Sí. A ese tipo de mujer le dicen jezabélicas. Pero es así, con toda razón. Maneja el interés de la víctima y le da solo porciones hasta atraparlo. Regalos, atención interesada. Una vez que ha ganado control emocional, se vuelve fría, distante y crítica. Castiga con el sexo. Entonces, lo que fue lo mejor del mundo, ahora es lo peor. El hombre maneja los dos extremos a conveniencia. La mujer de este tipo se va al otro extremo completamente. Porque ya cuando aquello ya no le interesó, cuando ya no, entonces, chao. Ella altera la realidad haciendo que la pareja dude de su propia memoria. Es que acordate, en 1835, el día jueves a las 3 de la... Y uno, ¿ah? Y es que nosotros los hombres tenemos problemas con las fechas. Es un tema de género. Es un tema de... ¿O no? ¿Sí o no? Se nos olvidan los cumpleaños. Eso. Entonces, claro, cuando a uno le dicen año, mes, semana, día y hora, uno se queda. Sí, pues tiene que ser, ¿verdad? Entonces usted me dijo, y claro, ya usted entró, ya, ahí siga comiendo porque tú se lo tiene que tragar, todo se lo traga. Ah, no, no. Son... Sí. Tiene tiempito, siéntese ahí para que vea. Es que... Pero al final, en el fondo, tanto en el hombre como en la mujer, es un tema de control. Una de las características del sitio es control. Y el control tiene dos matices, dos aristas. Una es dominar, pero la otra es protegerme. Porque si yo anulo, margino, genero daño emocional, no me van a decir a mí lo que yo no quiero oír. No me van a mostrar a mí lo que yo no quiero ver de mí mismo. Entonces, si yo hago sentir a la otra persona dominada o culpable, no va a tener la fuerza para señalarme a mí lo que yo tengo mal. Y siempre lo que hace la otra persona es mayor, es más grande.
En este caso en particular, hay un daño profundo y ancestral de la imagen masculina. ¿Ok? En el otro caso, hay un matriarcado detrás, normalmente. Una mamá que sobreprotegió, que dañó o que maltrató, que golpeó. Pero en esencia, para no salirnos del tema ni entrar en el tema de la psicología, que no es mi campo, tiene que ver con el control, tiene que ver con dominar, tiene que ver con reducir el espacio, reducir el potencial. Generaciones atrás, muchas mujeres con mucha capacidad nunca pudieron ni estudiar, ni trabajar, porque crecieron en un contexto producto de esto. Luego vino la otra generación que reaccionó con el auge del feminismo y se fueron al otro extremo, ¿verdad? Entonces los hombres no sirven para nada. Pero la parte buena del tema es que la mujer que se sacudió de eso, o una generación que se sacudió de eso y supo entender el asunto, entendió, ¿verdad?, que hay un tema de igualdad que es válido reclamar y que la mujer puede lograr, ¿verdad?, tanto como el hombre puede alegrar, hablando de oportunidades y obviamente pues hablando de derechos. Obviamente también hay cosas que la mujer no puede hacer que el hombre hace y hay cosas que el hombre hace, algunas que la mujer no puede hacer. Pero en una sociedad sana, con eso no hay ningún problema. Personas con una sanidad mental, ¿verdad?, se entiende. Porque la posición de la feminazi hoy es que los hombres no sirven para nada y que en este mundo no deberían haber hombres. Algunos ya lo están planteando así, ¿verdad? Que los hombres son esto, aquello y lo otro y lo demás allá, y entonces que los hombres tienen que desaparecer. Si desaparecemos nosotros, van a desaparecer ellas también, porque llegará un momento en que ¿quién hace el brete? ¿Quién hace el trabajito? ¿Verdad? Pero esa es la esquizofrenia que se vive hoy. ¿Producto de qué? De un sitio ideológico. Nos sitiaron. Y aquel señor de por allá, que tiene un apellido parecido al mío, yo soy Soto y él invirtió millones de millones en la élite para divulgar esta ideología que trae confusión, que trae duda y cuestiona los postulados bíblicos y los principios establecidos por Dios, porque al final eso es lo que golpea. La marca más profunda de esto no es solamente la emocional o la mental, sino la espiritual, que es la que realmente te aleja de la verdadera solución. Y déjeme ahí pasar a la otra. En un líder se proyecta a través de su ego. Busca mantener el poder y la admiración a toda costa. Su imagen es demasiado importante y lo que hace es una proyección de su ego. Manipula con alcanzar el éxito y se apropia de las ideas o logros de su equipo, al cual usa para proyectar su imagen. Y eso dentro de la iglesia. Afuera también, pero uno dice, bueno, ahí, pero adentro. Y digo la iglesia para que nos podamos entender. Si el plan falla, otros serán los culpables, él nunca. Cuando un líder de estos ora por sanidad y la persona no se sana, es que a usted le faltó fe. Usted no tiene fe. Yo sí, pero usted no tiene fe y por eso no se dio el milagro.
fomenta indirectamente la división. ¿Por qué? Porque la unidad amenaza su autoridad absoluta y diluye su imagen como el centro de todo. El líder narcisista no quiere la unidad, no es cierto. Porque en la unidad se diluye su imagen. Y hay gente que no va a ir al entierro a menos que sea el muerto. Nosotros tuvimos una convocatoria hace poco. Y cualquiera que hubiera llegado de afuera, yo creo que no hubiera identificado quién era el líder. Y le hubiera sido muy fácil involucrarse, porque ahí todos nos veíamos de la misma manera, así, horizontal. Tenga más o menos edad, tenga más o menos conocimiento. Me explico. En el espacio abierto, en el lugar espacioso, el tema no es controlar, el tema no es dominar, el tema no es sobresalir. El centro no es una persona. El centro es el Señor. Aunque no le guste el diablo y me bote los breques. Demanda una lealtad ciega. O sea, desde el púlpito se demanda una lealtad ciega, es decir, no admite cuestionamientos. Entonces, si la lealtad es ciega, la persona va a convertirse en cómplice de lo que aquel líder hace mal. Si yo callo, otorgo. Es decir, entro en complicidad. La manipulación provoca eso. Y ya voy a entrar a la culpa. La manipulación provoca eso. No solo te va anulando, sino que ya prepara el camino, el terreno, para que ante tu error yo te justifique. En lo espiritual se promueve como cobertura, dador de espiritualidad como fuente, es el validador legal de todo lo que se hace. Es decir, si yo no lo apruebo, no importa si Dios te lo dijo. Si a mí no me parece, no importa si fue Dios quien te habló. Entonces Dios tiene que decírmelo a mí para que sea válido, para que vos lo hagas. No estoy hablando de diputados ni diputadas, estoy hablando de líderes cristianos. Estoy hablando de líderes espirituales. Yo soy tu cobertura. ¿Cómo yo soy tu cobertura? No hay ningún versículo en la Biblia que diga que un hombre es cobertura de otro. Lo que sí me dice es que Dios es mi cobertura. Eso sí está bien claro. El que yo sea autoridad sobre no implica que soy la cobertura de. Porque cobertura habla de totalidad, de provisión total. Yo cubro. A mí me cubre el seguro del carro. A mí me cubre el seguro social. Pero un hombre no tiene la capacidad para darte a vos cobertura. Pero simplemente es un argumento que nace de un corazón narcisista y de esa sed de control, de dominio, de un ego inflado, de la necesidad de aprobación, de validación. De una inseguridad en el fondo y de la necesidad de reafirmación. Expresiones como yo le prohíbo,
Perdón, mi papá me podía decir eso, mi mamá me podía decir eso. Un día tuve un problema hace tiempo, con el líder de los jóvenes donde iban mis hijos. Ellos iban a un lugar y el líder de jóvenes les dijo, es que a usted se les prohíbe. Lo que ellos le prohibían y decían que ellos no podían hacer, yo lo avalaba. Entonces yo hablé con ellos, dije, ¿cómo es esto? Ustedes están pretendiendo invalidar mi autoridad y mi posición dentro de mi casa con mis hijos. Ustedes no lo mantienen, ustedes no los engendraron y ustedes no le van a dar cuentas a Dios por ellos, soy yo. Porque la iglesia y la autoridad del pastor de ustedes no es mayor que mi autoridad en mi casa. ¿No le suena a eso como derribar el altar de Baal? Pero si yo estuviera bajo ese sitio, diría, ay, sí, sí, tiene razón, entonces le hago hacia mi casa, tome, dígame cómo la manejo. Ahora, que no se malinterprete esto, ¿verdad? El tema de la rebeldía es otra cosa. Pero hay principios que no son negociables. A mis hijos los gobierno yo. Pero nadie me va a decir cómo tengo que hacerlo. Pero es que aquí nosotros predicamos la paz. Sí, pero usted no la está interpretando correctamente. Además, no es un principio bíblico, es una regla de una congregación y de un pastor, que no tiene nada que ver con la escritura. Y aunque fuera así, diga que sí está en la Biblia. Y yo les digo no. ¿Qué? Bueno. Autoritario y megalómano, perdón. Es decir, delirios de grandeza. Ofrece puestos para comprar la gente. ¿Sí? Venga, lo ungimos como pastor. Venga, venga, lo ungimos como profeta. Le damos una iglesia en tal lado. Venga, venga, lo hacemos, lo hacemos líder de diáconos. ¿Sí o no? Alex, de esa forma se manipula y se controla. Estimula emocionalmente con manipulación. Sus delirios de grandeza se convierten en el sueño de la gente que dirige. Hacer la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que se haga es una cosa. Y hacer la voluntad de Él o de ella y lo que Él quiere es otra cosa. Si lo que el líder quiere tener y alcanzar es lo que Dios le ha revelado, vamos todos. Pero lamentablemente hoy tenemos ese liderazgo narcisista que lo que busca es cumplir sus sueños frustrados o lograr alcanzar. ¿A costa de quién? Fabrican una imagen alrededor de la de Yeshua. Quítele a Yeshua y no queda nada.
Entonces Marvin tiene, ¿cuántos danes tenés vos? Marvin tiene, dígalo, tiene un tercer dan. ¿Ok? Entonces yo empiezo a andar con Marvin. Y la gente podría llegar a creer que yo tengo los mismos danes que él. Que si hay una bronca, yo voy a dar cañazos igual que él. ¿Me entiende? Pero si se va Marvin, quedo yo solo. Sí, sí, me da la cinta, pero ¿qué hago yo con la cinta de Marvin? Con la cinta negra de Marvin, no hago nada. ¿Me logro explicar? O sea, en el nombre de Yeshua y por Yeshua, aunque yo no predique lo que Yeshua predica, aunque yo no enseñe lo que Yeshua enseña, pero yo utilizo su imagen para validar lo que hago. Hace poco, y fue público, confrontaron a uno de los apóstoles famosos en público y le dijeron, usted predica un evangelio a medias, delante de un montón de gente. Usted predica al Cristo de los milagros, al Cristo de las sanidades, pero no predica al Cristo que restaura, que perdona, en público. Entonces, es muy sutil. Hace un tiempo atrás, yo viajaba mucho a muchos lugares, yo descubrí algo. Que yo iba donde una persona, un líder que estaba empezando a ser y proyectándose, ¿no? Después de un tiempo, cuando yo iba, yo le decía, mira, ya estoy aquí, vamos a tomar café. Sí, vamos. Yo nunca he llamado a ningún pastor para decirle, me invita a predicar. Nunca. Esos fueron de los primeros consejos que me dieron. Yo nunca he pedido un púlpito, ni lo haré nunca. Pero yo lo llamaba solo porque era mi amigo. Entonces nos sentábamos, íbamos a tomar café. Pero muchos años después, unos años después, 4 o 5 años después, volví y lo llamé y me contestó la secretaria. Entonces me dijo que iba a ver si tenía espacio en la agenda para uno de estos días. Y yo le dije, no, dígale que es fulano. Le dijo, y le digo, sí, dígale a fulano que en 4 días lo puedo atender. La bendición y la prosperidad que Dios puede traer debería hacernos más humildes. Pero en algunos casos, donde algunas de estas cosas están ahí, el efecto es contrario. Se llenan de ego. Entonces, un tipo que fue pastor de barrio marginal y Dios lo prospera y crece en su congregación, ahora usa guardaespaldas y no está bajo amenaza. El tipo que viajaba en bus a zona rural a predicar y no le importaba dormir donde dormían los chanchos, creció, se levantó y ahora pide limusina para que lo vayan a recoger. Y no le estoy exagerando. Y tan aburrido que es viajar en limusina. Ese dicho ahí tan grandote y no hay sentado, le sobra un montón de espacio a todo lado y no puede uno ver por la ventana. ¿Me explico? Es muy sutil. El cerco del enemigo provoca que la persona sea infiltrada y aquellas áreas o de carencia o aquellas áreas que reprime, donde su ego podría, el enemigo hace que eso se levante. Entonces, si a usted a eso le agrega la teología de la prosperidad,
que es un sitio. Entonces, un siervo de Dios tiene que ser próspero. ¿Y próspero qué es? Perdón, andar con ese anillote de oro con rubíes. Un reloj, un Rolex. Porque el que no tiene un Rolex no es próspero. Estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Zapatos Prada, etcétera. Las exigencias son impresionantes. Boleto de primera clase. Hotel 5 estrellas. O al agua del Pino, no, Perrier. Y no la imitación, la francesa. Y no es porque yo la pida. Entonces, si me van a llevar a comer, tiene que ser un super restaurante, porque eso es digno de un siervo. No, por favor. Vean, hay gente, hay líderes que no se comen un taco ahí en la esquina del barrio. Entonces uno dice, ¿qué fue primero? ¿Esa ostentosidad o esta otra cuestión humilde? Pero entonces hay un pensamiento que sitió, se convirtió en teología, que dice que tu éxito se mide por tu prosperidad. Como líder, la cantidad de gente dice quién sos, habla de vos como líder. La forma en que vestís, el carro que tenés. Entonces la manipulación adentro es enorme, porque ¿quién es el que hace prosperar a ese tipo de gente? Las personas de la congregación. Entonces diezme, ofrende, siembre, sobre, pacto, primicia. Entonces piden primicias en enero, porque para eso sí no es judaizar. Porque las primicias son propias de 3 fiestas, de Pesach, de Shavuot y de Sukkot. Pero ahí no es judaizar. Entonces traiga el sueldo del primer mes. Esa es la primicia. O sea, yo no puedo traer lo que yo quiera. Lo que yo traigo es la primicia del sueldo. Money, money, money. O sea, hasta eso. Miren, si Dios me lo pide, hasta lo que tengo en el banco, que no es mucho, se lo doy. Pero si Dios me lo pide. Bien, ese no es el punto. Es la manipulación para sacar dinero. Es que bueno, yo he estado ahí, en medio de, y podría decirles un montón de cosas. Le dice fulano a la esposa, estoy sintiendo sembrar este reloj. Y ella le dice, pero ese es un buen reloj. Sí, sí, dice yo tengo vista la buena tierra donde lo voy a sembrar. Y yo estaba comiendo, terminé de comer, pero hice que hacía para terminar de oír el cuento. Porque yo dije, esto no es cierto. Y no les voy a decir el nombre del apóstol que estaba diciendo esto, no lo voy a decir, pero estoy hablando de alguien muy conocido. Entonces ella le dice, ¿y a quién se lo vas a dar? A fulano de tal, esa es buena tierra, porque yo vi el reloj que anda. A ver, ¿cuál es el decir entonces? Si una persona es próspera, es buena tierra para sembrar, porque me asegura la cosecha. Entonces, las personas necesitadas no son buena tierra, según esta teología.
Porque el tema es dinero, no el corazón. El tema no es la necesidad o la carencia de. Es el espíritu de manipulación, que es el producto del sitio, que hace a una persona un cazador. ¿Qué está cazando? Dinero. ¿Cómo? Manipulando. Entonces, mami, yo te voy a sembrar mi reloj porque soy una buena tierra. Mi actitud es horrible. Porque lo que yo estoy pretendiendo no es bendecirte. Mi mente está puesta en la cosecha que eso me va a traer. Eso es perverso. Perdón, pero es asqueroso. Y lo estoy involucrando a él dentro de este hechizo. Y encima de eso, le estoy modelando mal y enseñando mal el principio. O sea, yo le estoy hablando de lo que he vivido. Y no señalo personas. Aunque menciono, y no por nombre, pero el objetivo mío con esto es que usted vea cómo opera. Cómo el sitio hace de una persona un cazador que manipula para conseguir lo que quiere, que lo que proyecta su ego, que usa la figura de Yeshua como un pretexto para. Y es sutil porque es un proceso paulatino de degradación. Y ellos le llaman a eso prosperidad, éxito, bendición, ser ungido. Y no se dan cuenta que lo que han ido es avanzando hacia abajo, no hacia arriba. Entonces hay un montón de gente allá afuera que no quiere nada con las iglesias porque manipulan, porque sacan hasta las calzas de los dientes. Bueno, ese era un dicho antes, que las calzas eran de oro y ahora no. Pero sí valen como oro. Gente que no quiere nada con el sistema religioso y con toda razón, porque estuvieron ahí y abusaron de ellos. Antepondrá su superioridad y no hará nada para eliminar la idealización que las personas tengan de él. Más bien, se alimenta de eso. Es muy obvio darse cuenta cuando la gente te idealiza y te pone en un pedestal. Es muy sencillo darse cuenta. El que sufre eso no puede argumentar ignorancia. Porque sí o sí hay adulación. Hay un sobreénfasis en él, sus habilidades, etcétera, etcétera. Porque admirar es una cosa, idealizar es otra. El líder que sabe que lo idealizan y lo tiene montado en un pedestal y lo permite, le rinde culto a su ego. Entonces siempre la palabra yo estará ahí, en lo que dice e implícitamente en lo que hace, el yo. No importa que me critiquen, que me digan lo que quieran. Pues si no conocen dónde vivo, entonces no me pueden apedrear la casa. Pero ¿cómo es eso? Que entonces yo soy el apóstol.
Y Dani es un pastor que está bajo mi cobertura. Es un ejemplo, ¿ah? Entonces, él en su iglesia tiene que tener una foto mía y de Olga. ¿En serio? ¿Y por qué la foto? No, no, no. Yo sí le puedo decir por qué la foto. Porque están idealizando a una persona. Porque en un sistema piramidal eso es normal. Su sectarismo se hace evidente cuando se trata de sacrificar lo personal o lo local por la agenda del reino. Por eso han habido 458.500.3 almuerzos, desayunos de pastores y no han logrado unidad. Porque nadie quiere sacrificar su reino. Y aun cuando hay casos, son aislados. Porque esta cuestión de templos en el lado oscuro del tema obedece al sectarismo. El sistema religioso fomenta las parroquias. Y lo más brillante que se les ocurrió es unir eso en una denominación. Hicieron una parroquia más grande, nada más. No resolvieron nada. Las denominaciones han nacido del ego de un hombre que bajo el pretexto de unir, lo que hizo fue agrandar su imperio. Y no tengo por qué disculparme de esto, porque eso es lo que han hecho las denominaciones. Por eso hay más de 45,000 denominaciones, porque no ha resuelto nada, ha estimulado lo mismo. Entonces una denominación se convierte en un cazador, en un sitiador, porque entonces esta es la sana doctrina y usted tiene que obedecerla. Las denominaciones tienen sus reglas, sus reglamentos, según las interpretaciones que ellos tienen de la escritura. Y quebrantar eso es peor que desobedecer a Dios. La gente como está bajo un sitio, entonces obedece. La gente como no investiga, como no indaga, como prefiere ser guiado que buscar, y guiado en el mal sentido, entonces permanecen ahí. Y en casos tan extremos, porque todavía se da, que usar desodorante es un pecado de vanidad. O a un extremo tal como usar el púlpito para hacer proselitismo político o para hacer campaña política. O usar el púlpito y la gente que Dios le dio a fulano para montar un multinivel. De Amway, de For Life o cualquiera de esos. Y lo digo con conocimiento de causa. Para mí es perverso usar mi imagen y usarlos a ustedes para meterlos a ustedes en un multinivel. Usted dirá, ¿de verdad sucede eso? Sí. Claro que facilito, ¿verdad? Entonces, de todo lo que ustedes venden, yo gano.
Y no necesito vender yo, ustedes venden por mí. ¿Y qué tengo que hacer? Manipularlos para que usted lo haga. No es que es un medio que Dios dio. ¿Dios cuál? Si yo sé cuál Dios es ese, se llama Mamón. Así se llama ese Dios, Mamón. Porque o se obedece al Dios eterno o a Mamón. O se sirve a uno o se sirve al otro. Y el hilo es muy delgado, pero el abismo es muy profundo. Sus principios de unidad son pura retórica, porque en la práctica lo único que le interesa es su propio reinito. Sus conceptos y dinámicas están ligadas a las ideas piramidales y faraónicas. Su liderazgo disfraza su narcisismo y justifica la necesidad de control. Asfixiar como consigna. Una vez asegurada la posición y el compromiso de la presa, lo siento, pero no lo puedo decir de otra manera, las fronteras invisibles se cierran de forma inflexible mediante el acoso sutil, el aislamiento social y la desvalorización de la víctima y de su entorno. La consecuencia directa de ese asedio es la asfixia del alma. Se mina la identidad, se socava la fe y se ciega a la persona ante sus propias oportunidades de desarrollo. El manipulador corta los recursos materiales, emocionales, afectivos, espirituales de la víctima para luego presentarse a sí mismo como la única solución y la mejor opción. Se genera una creencia patológica de que sin él o ella no se logrará nada. Si usted sale de aquí, sale en maldición. No hay otro lugar donde usted pueda prosperar sino aquí, porque aquí es donde está la unción de Dios, porque reduce el potencial. El asedio busca el dominio, la posesión y el control absoluto. El potencial de la persona sitiada es severamente podado para que nunca crezca lo suficiente como para saltar el muro. ¿Lo ve? Es que el discípulo nunca será mayor que su maestro. No es en ese sentido que Yeshua lo dijo. Y el que quiera saltar el muro, le corto las patas. Porque el líder narcisista ve como competencia a alguien que Dios empiece a levantar. Repito, allá afuera se da. Pero se supone que no. Es una cárcel abierta. Las puertas están ahí. Pero la mente de la víctima está tan encadenada que no se atreve a cruzarlas. Si una persona lo identifica y no hace nada, es porque está encadenada, porque está castrada en su voluntad, castrada emocionalmente. Si una mujer es constantemente denigrada por el hombre que dice que es su esposo, ese hombre no la ama. La obtuvo como un trofeo. Fue su trofeo de casa. Pero como se comprometió con ella, ni modo, tiene que aguantarla. Entonces se convirtió en su empleada. Si el hombre que te conquistó hace 10 años no te trata de la misma manera, póngale cuidado. Si la mujer una vez te ofreció la tierra, ahora es fría, distante, póngale cuidado. Si un líder un día te levantó y te puso aquí y hoy te mandó para allá y te marginó, no es el lugar donde tienes que estar. Porque vea lo que sigue.
El sistema religioso, el asedio del sistema religioso institucional. El sistema religioso, la institucionalidad eclesial, se desvían de la espiritualidad viva y se transforman en corporaciones de poder humano. Operan como el cazador supremo de la conciencia, calcando los engranajes del sitio militar. Llámele como quiera. El evangelio de ofertas, al igual que el cazador complaciente, el sistema religioso corporativo entra al territorio de la víctima ofreciendo la resolución mágica de todas las crisis humanas: sanidad, prosperidad, amor incondicional y comunidad. Apela a la vulnerabilidad para ganarse el acceso a la conciencia. La activación de la culpa crónica. Una vez cruzado el umbral de la membresía o el pacto, las reglas cambian. En una especie de dosificación de la gracia, se utiliza el mecanismo de la culpa y de la condenación. Se limita o anula la opinión y el criterio de las personas en esa agrupación y se manipula para buscar siempre la validación de quien o quienes están al frente del grupo. El énfasis no es la aceptación del eterno, sino del líder o la institución, de acuerdo a las reglas, convirtiéndose en una fuente de identificación enfermiza o de falsa identidad. Eso se llama religión. El síndrome de la zanahoria y el garrote. Mi amor, ¿me defiende? Para evitar la deserción, el sistema traza un perímetro teológico inflexible. El garrote, el mito del infierno de tortura eterna. Y no la cante. Utilizado como terrorismo espiritual para destruir el pensamiento crítico. Dudar de la cúpula se equipara a arriesgar el alma en el fuego eterno. Y si no, pregúntele a la Santa Inquisición. Aunque en muchos casos no se plantea explícitamente, está implícito. La zanahoria emocional, el escapismo del cielo utópico, funciona como un refuerzo positivo postergado. Al enfocar toda la atención de la víctima en el paraíso post-mortem, se produce una anestesia o alienación espiritual en el presente. La persona acepta la explotación, el abuso, la escasez actual bajo la promesa de una recompensa futura. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Aunado a eso, la llamada teología de la prosperidad es el placebo ofrecido mientras se espera el rapto silencioso. Y otro día les explico qué es el rapto silencioso a ustedes. Bendito Dios que no saben lo que es. De nada bueno se han perdido. El liderazgo piramidal. Narcisista. La estructura vertical exige ver al líder como el ungido exclusivo. O la cobertura espiritual, indispensable. O sea que sin mí no son nada. O sea, lo que usted tiene es por lo que yo genero. Si usted no me honra,
usted no participa de mi gloria. Eso lo dijo un apóstol en la televisión así textualmente. Si a mí no me interesa la gloria de él, me interesa la del Señor, y ya él me la dio. Ya lo dijo. La gloria que tú me diste, yo se las he dado, Juan 17. Entonces yo no necesito la gloria de nadie. ¿Y para qué una gloria usada? Toda sudada. Se crea una dependencia absoluta, donde la víctima cree que si se aleja del templo físico quedará desprotegida ante maldiciones. Alguno se defenderá diciendo, pero yo nunca he dicho eso, que el que se va a quedar bajo maldición. Pero tu actitud genera un lenguaje que el sitio interpreta por la persona. Él o la narcisista crea una insana dependencia de la figura y persona del líder, soportando autoritarismo, abuso emocional o financiero y silencio ante doctrinas humanas o de error. El pecado es el tema azote y la enseñanza de principios de restauración interna no aparecen por ningún lado. Ahora todo esto lo puedes lograr, lo puedes alcanzar, lo que pienses, lo que digas, es lo que vas a... Puro coaching por todo lado. Triunfalismo. No, espérate. Sí, hay muchas promesas en la Escritura de alcanzar, de lograr. Pero también hay demandas. Entonces no me la pinte así tan bonita. No me diga que si invierto aquí me voy a hacer millonario. No trate de engañarme de esa manera. No engañe a la gente de esa manera. Porque Yeshua dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Sí, vamos a pasar situaciones difíciles. Pero ese evangelio del jardín de rosas solo vale para Wilfrido, ¿ah? Tengo un jardín de rosas. Ah, arrepiéntase pues ahí al infierno. El pecado es el tema azote, ok. Hay una distorsión de la paternidad y la maternidad del Eterno. Aunque se hagan llamar padres o madres espirituales, pastores o apóstoles. Ese es un tema muy extenso, pero yo no puedo si yo me hago llamar padre espiritual, yo no puedo demandar de mis hijos espirituales como yo demandaría de mis hijos genéticos. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero una persona que ejerce paternidad sin estar sano de los daños de su paternidad natural, va a proyectar eso. Yo voy a proyectar lo que viví en mi casa, lo que heredo ancestralmente, lo voy a proyectar aquí si no me cuido. Entonces yo no te puedo demandar obediencia ciega, como yo le decía a mi hijo, o me obedece o chao. Pero ni aún con mis hijos. Porque de 0 a 6 era lo que yo decía. De 6 a 12 es no, porque, y la explicación. Luego en la mal llamada adolescencia, ok, esto es así, 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 pero quiero oírte. Abríamos la mesa del diálogo. Y ya cuando están jóvenes que tomen sus decisiones. Yo no voy a andar detrás del mamulón de 35 años diciéndole lo que tiene que hacer. Eso sí, yo les decía, mientras ustedes estén bajo mi techo, aquí no hay una democracia. No es una dictadura, pero tampoco es una democracia. Hay reglas que tienen que cumplirse. ¿Les gusta? Perfecto. ¿No les gusta? A trabajar y a pagarse un apartamento. Muy duro. No, es formación. Si usted no está de acuerdo con las reglas de la casa,
Entonces, ve a ver qué hace. Porque o respeta la casa o vamos a tener bronca. Ahora, yo no puedo traer eso a la iglesia, a la congregación, y decirte a vos, tenés que obedecerme. Pero entonces, ¿y si te pasa como Gedeón? Que lo que yo digo no es lo que la Torah establece. ¿Qué vas a hacer? Entonces vamos a hacer como el judaísmo y como la iglesia católica. Que cuando la Torah choca con el dogma de hombre, pierde la Torah. Así lo dicen abiertamente. Cuando la tradición eclesial choca con lo que la Biblia dice, perdió la Biblia. Por eso el mito de María sigue vigente. Es tradición, no es Biblia. No puede funcionar así. Entonces, la paternidad dentro del reino tiene que ver con instrucción, tiene que ver con guianza y tiene que ver con proyección profética. Pero usted toma las decisiones. Usted decide. Yo no decido por usted. Por eso yo no creo en la consejería. Que usted venga que yo le diga lo que tiene que hacer. No, no funciona así. Yo podría ayudarte a separarte y que tengas un panorama más claro, pero la decisión la toma usted. Ay, Chalía Carlos, es que esta es mi situación, vea, si ¿me caso o no me caso? Decídalo usted. Ay, pero ¿qué es lo que más me conviene? No sé, decídalo usted. Porque si se casa y le va mal, a mí es que me cortan la cabeza. Y si le va bien, nunca me lo va a agradecer. Hay una consejería que es enfermiza. Yo lo que necesito es que me ayuden cuando estoy a ver el panorama claro. Ah, mira, si eso no lo había visto. Ah, mira, tiene razón. Pero la decisión la tomo yo. Entonces, es insano cuando se plantea una paternidad donde desde el púlpito te dicen lo que tiene que hacer y si no lo haces así, entonces estás mal. ¿Qué es lo que están haciendo? Secuestrándome mi voluntad y manipulándome con la escritura, usando a Dios, usándolo para validar lo que dicen, lo que piensan o su posición. La castración del potencial divino. El objetivo final es el saqueo de recursos y tiempo. El potencial del creyente para transformar y cumplir el propósito a partir de dones y capacitación divina es es sustituido por el activismo eclesiástico. Y el activismo tiene una fuente, tiene un origen, la cabeza. Entonces, hagamos. Siempre que a mí me han invitado, sobre todo a enseñarle a jóvenes, ay, usted puede ir al joven, ay, sí, yo voy, pero yo no lo voy a entretener. Yo no les voy a hacer jueguitos y dinámicas. Yo los voy a confrontar con lo que la Escritura dice y con el potencial que tienen en Dios. Si no, no me invite. La persona gasta su vida sosteniendo las murallas y la economía del templo, que la tiene confinada en una cárcel abierta. Se supone que usted y yo estamos aquí para cumplir un propósito. Esto que hacemos, que es bueno, por supuesto, de reunirnos, porque que no se me malinterprete que yo no creo en que nos tengamos que reunir, no. Estoy en desacuerdo con esto que estoy hablando. Pero esto es bueno. ¿Pero para qué nos reunimos?
por reunirnos. Si fuera así, me quedo en la casa, viendo Netflix, viendo a ver dónde encuentro el capítulo, la temporada número 8 de Outlander, que no la he encontrado todavía. Si estamos aquí, es porque juntos necesitamos hacer, cumplir con el propósito del Eterno. Y eso es lo que estamos buscando. Pero también que cada uno de ustedes pueda desarrollar lo que el Eterno le ha dado. Porque si no, no tiene sentido. Porque la reunión es, llámele culto, llámele como quiera, no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un tiempo también de instrucción. Es un lugar donde generamos identidad e identificación con una expresión de la familia, de la comunidad de creyentes en Yeshua. Entonces creemos en las relaciones, así, naturales. Aunque él sea de Boston y yo sea de los Yankees, no importa. Pues ya lo estoy convirtiendo. Y ahorita. Lo estoy manipulando, mentira. Las relaciones son libres, no se imponen. Yo no impongo mi rango, porque ¿de qué vale? Vea qué fregado es esto. Si yo vendo lo que hago, lo que soy, no como persona, sino como ministro, la gente buscará y se va a relacionar con el ministro, no con la persona. Y eso al final lo hace uno sentirse abusado, porque la gente busca al profeta, busca al maestro, pero no le interesa la persona. Eso es el sistema. Lo que yo hago para el Eterno es circunstancial. Lo que soy es eterno. La imperfección que usted ve simplemente es la natural de un producto en proceso de perfeccionamiento. Qué bonito lo dije. Sí, ¿verdad? No es un producto terminado, pero es lo que soy y es lo que yo le ofrezco a usted. Porque si no, yo me acostumbro a negociar y manipulo. Por eso tenemos montones de gente corriendo a los altares, entiéndase tarima, para que el ungido los toque. Para accesar a Yeshua, primero hay que llegar a donde Él, la persona, el Hijo del Eterno, para después accesar o tener acceso a lo que Él porta y da. Yo puedo conocer al que sana, puedo conocer al que liberta, pero no necesariamente lo conozco realmente. Aquellos dijeron, en tu nombre echamos fuera de demonios, sanamos enfermos. ¿Qué les dijo Yeshua? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca ustedes tuvieron intimidad conmigo. Su interés no fue la persona. El sistema es así. Entonces conozco casos de hombres que le han servido al Eterno 70 años y como ya están ancianos, los desecharon sin ningún beneficio. Denominaciones han hecho eso. Sin ningún beneficio y le dieron la vida. El Eterno tiene su recompensa para ellos, por supuesto, pero el sistema, como opera bajo sitio, lo que hace es usar. Usa lo que le conviene. Necesito los granos que producís, necesito el maíz que sembrás, necesito... ¿Y la persona? No importa la persona, es lo que produce. La capacitación
para activación y proyección profética es nula. Las estrategias están dirigidas a aumentar su imperio sin dar importancia a la persona y su necesidad interna. Los recursos quedan solo un método para aumentar su poder y control. Mantener su imagen lo lleva a caer en ambigüedad e hipocresía. Se vuelven cínicos e insensibles. ¿Por qué? Hay un común denominador en esto. No solo el sistema como cazador, sino quienes fomentan como líderes esta estrategia. Porque entonces se vuelven elitistas, se vuelven clasistas y promueven a los que dan buen diezmo. Son los que tienen privilegios. A mí, mira que me da pena decir cosas como estas delante de jóvenes que no han estado en este sistema, pero ni modo, podrían encontrarse mañana encontrar un lugar como ese. Entonces, hay lugares, hay congregaciones donde los asientos de adelante son para los que diezman. Y hay rótulos que dice VIP. Esos son los que diezman duro. Y Yeshua dijo que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Entonces, ¿por qué? Si yo doy un buen diezmo, ¿por qué me van a poner a mí en evidencia? ¿Por qué lo permito? El evangelio de Yeshua frente a la religión. El verdadero mensaje de Yeshua opera de manera diametralmente opuesta a la corporación religiosa, presentándose como una fuerza revolucionaria de desmantelamiento estructural, demoledora de las construcciones teológicas y mitos proféticos con las que se sitió. El reino aquí y ahora, Mahu Hashamayim. Yeshua nunca predicó una religión para ir al cielo tras la muerte, sino la manifestación del gobierno de Dios en el presente. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Al ubicar el reino en el interior de la conciencia, descentraliza la divinidad. Es decir, ya no está aquí en el templo. El templo de piedra deja de ser el único punto de encuentro con el Creador y las aduanas institucionales pierden su poder de peaje. La iglesia, comillas, no es el reino. Se genera a partir de Yeshua en nosotros y se manifiesta hacia afuera para luego establecerse en pleno y sobre todo lo creado. La destrucción del mercado de la culpa. Al volcar las mesas de los cambistas en el templo, Yeshua denunció a los parisim, los extorsionadores, que utilizaban la culpa del pueblo para saquear sus finanzas. A través de la gracia y la justificación por la fe, abolió las transacciones para acceder al favor divino. El ser humano ya no es una presa defectuosa en deuda, sino un hijo restituido de forma gratuita. Las ofrendas o siembras no son un medio para alcanzar favores de Dios o gracia ante las autoridades, sino son la expresión de una cultura entendida en el principio de Zaká, de hacer justicia. Se mercadea con la culpa. Culpa, condenación e infierno. Porque donde hay culpa, hay deuda. Entonces el sistema religioso establece que ya sos culpable. Se parte de culpa, es decir, entras en deuda. Y si usted tiene una deuda, tiene que pagarla. Y el sistema religioso dice que si pecas, te condenas, pierdes la salvación. Entonces vivimos en una eterna culpa. Se pisotea la redención a través de la sangre de Yeshua. Se pisotea el principio de hijo, de heredero y coheredero. ¿Por qué?
Se lesiona la identidad. ¿Por qué? Porque donde yo admito culpa, invalido lo demás. Porque el culpable es reo que espera sentencia. Yeshua, ¿qué hizo? Me redimió, pagó el rescate. Ya, chao, se acabó. Pero la religión necesita la culpa, el infierno y el cielo utópico. Porque si te portas bien, te vas para el cielo. Si te portas mal, te vas para el infierno. Pero como yo soy el vicario, entonces necesitas de mí. Y como lo que yo he creado aquí es lo mejor, entonces mientras estés aquí, tenés un puesto VIP asegurado en el cielo, porque cuando te pregunte San Pedro a las puertas del cielo con quién estabas, y te van a decir, yo estaba con fulano y tal, sí, venga, pase. Obviamente no es así, ¿verdad? Ah. Las ofrendas o siembras no son, aunque ya leí eso, ¿verdad? El sistema plantea la doctrina de la deuda, estimulada por la culpa, bajo la expectación de la posible condenación eterna en un infierno utópico. También fomenta la santidad como un medio para ganar el favor divino y su aceptación. Presenta a Dios, a un Dios inalcanzable y solo es accesible a través de una gran fe o por medio del líder como mediador indirecto. ¿Esas cosas se predican abiertamente? No. Están ahí, implícitas. Se generan acuerdos tácitos. El sistema carece de reafirmación de paternidad y maternidad divina para afirmar la identidad en Dios, porque no lo enseña y no es parte de su credo. La culpa se basa en una débil identidad de hijo y en la ignorancia de nuestros derechos legales, según el exousia que nos fue entregado. Juan 1:12. Y a los que creyeron en él, a los que le recibieron, les fue dada la exousia, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y exousia es un derecho legal, es estar bajo legalidad. Entonces, legalmente soy un hijo. Está escrito, fui rescatado y por mí se pagó un precio y un precio de sangre. Y eso no se invalida, no se puede invalidar. Pero hay una diferencia entre los hijos del reino y los hijos del sistema religioso. Ya termino. El velo rasgado y el fin del narcisismo. Al morir Yeshua, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, según Marcos 15:38. Este acto divino simboliza la democratización absoluta del acceso a la presencia de Dios, sin áreas VIP espirituales. Y la destitución del mediador humano. El verdadero liderazgo bajo el diseño del reino no es piramidal, ni busca subordinados para sostener una estructura. Es orgánico y funcional, enfocado en formar hijos independientes, maduros y plenamente conscientes de su herencia espiritual. Se basa en relaciones sanas, sin idealizaciones, ni un sometimiento estúpido bajo una conciencia bajo una conciencia de que no somos material de desecho según conveniencia. Entonces, Matzor, militarmente hablando, un muro de asedio, trinchera o vallado físico que rodea una ciudad para cortar suministros. Psicorreligioso, el cerco invisible del manipulador, el aislamiento social, el control de la información y la limitación del entorno. Metzar, militarmente hablando, angostura o desfiladero estrecho, confinamiento físico de los atrapados bajo sitio. Psicorreligioso, la angustia del alma, el distrés psicológico, la pérdida de identidad y la culpa crónica regulatoria. CAT,
¿Qué es Kad? La figura del cántaro. Militarmente, cántaro o vasija, recuerdan que fue lo que usó Gedeón. Cocido para almacenar agua o trigo. Psicorreligioso, la estructura humana, el orgullo, las limitaciones de la carne y la comodidad del yo. El cántaro tiene que quebrarse. El lapid, que es la antorcha, ardiente o llama intensa que devora la oscuridad. Es la luz del potencial divino y la revelación pura del carácter amoroso de Dios. El chofar, el cuerno de carnero usado como señal de alarma, convocatoria o guerra. Es la voz profética de la verdad que rompe el hechizo del gassing espiritual y despierta la conciencia. Ok, termino con esto. Es más largo, pero lo voy a dejar hasta ahí. El sitio va más allá de lo que la Escritura nos plantea como un sitio territorial y militar. Trasciende a una estrategia del enemigo, porque en primera instancia, sí, tiene que ver con el enemigo. Porque detrás de todo esto, obviamente, detrás de carne y sangre, hay un enemigo espiritual. Y él saca provecho de todo esto. El sitio tiene que ver con el cercar, limitar, estrechar, para limitar tu accionar, para generar una pérdida o una lesión de tu identidad. El sitio viene para traerte un pensamiento contrario a lo que el Eterno establece. El sitio podría venir a través de una persona en nuestras relaciones de pareja, de amistad, pero también y sobre todo, que es mi énfasis, el sistema religioso se convierte en el cazador que sitia para limitar nuestro potencial en Dios. Entonces, todo lo que nosotros pudiésemos recibir como herramienta, como recurso, para romper las otras áreas de sitio, sea de pareja, sea de relaciones, etcétera, se ven limitados. ¿Por qué? Porque el sitio te ofrece, a través del sistema religioso, algo que es utópico, algo que no es real, una distorsión de la realidad y una mala información con interpretaciones equivocadas de la Escritura. Un liderazgo viciado, y no digo que todos, por supuesto, pero muchos lo operan en esta dimensión. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿O qué es lo que Dios está haciendo? Que es el tema profético aquí. Está rompiendo ese sitio. Porque hay una nueva generación que está atrapada dentro de este sistema. Hay una generación que aunque no tiene el conocimiento, pero tiene los códigos. Y está clamando porque haya una respuesta. Hay una generación que no quiere el sistema, que ya no quiere nada con el sistema, no con Dios, sino con el sistema. Una generación que está cansada que piense por ellos. Una generación que les diga lo que tienen que hacer. Que no se sienten libres para poder decidir con Dios y por Dios. Porque el sistema decidió por vos. El sistema te definió quién es Dios y vos lo querés conocer personalmente. En el sitio se infiltraron conceptos de Dios que no son los correctos. Se modela un liderazgo que supuestamente modela Yeshua, que no es el correcto. Inconscientemente entonces se asocia lo que me dicen y lo que debo hacer con el Padre Eterno o con Yeshua. ¿Me explico? Entonces la figura del shofar tiene que ver con la voz de Dios. Es la revelación que rompe el sitio, que te da la claridad.
que te pone frente a un espejo o que pone el sistema bajo el espejo o bajo la lupa, donde vos podés verlo con claridad y decir, yo no quiero más esto es así, ya no lo quiero, no quiero, ¿me explico? Necesito entrar en aquello que es la verdad del Eterno. Es la revelación la que te pone ahí. No es lo que yo te diga, es lo que Dios te revele. Es el estímulo que el Espíritu de Dios trae por la palabra revelada a tu vida. Porque entonces tú vas a tomar tu decisión por tu convicción propia, no por lo que yo te dije. Yo expongo esto, pero las conclusiones las saca usted. Usted decide qué hace. Usted dice, bueno, yo tengo esto y aquello, voy a trabajar con eso. Yo no les voy a decir, mire, ok, ahora al final se quedan aquí, hacen fila y les voy a dar cita a todos para... Y al final no tengo que decir más o mucho, porque el Espíritu de Dios ya te dio el hilo. ¿Me sigue? La revelación de Dios es la que te pone frente a... Entonces, nos señalan como judaizantes, es que no es el tema, estamos muy lejos de eso. Nuestra intención no es llevar a la gente al judaísmo. Hace rato pasamos por encima de eso. Lo que tenemos es una sed por la verdad. Y el Eterno levantó la alfombra para ver todo lo sucio que había ahí debajo, lo siento. Y así como a mí me engañaron con Santa Claus, la religión nos ha engañado con conceptos que no son válidos. Nos hicieron creer algo que no era. Yo no tengo nada contra las iglesias, ni contra que la gente se congregue. Pero abramos los ojos. No justifiquemos. Porque la salvación no me la da ninguna congregación. El cántaro tiene que quebrarse. Porque tiene que haber una apertura de parte de nosotros para tomar la decisión de alejarme del pin. Nuestra decisión es la que nos va a poner al filo de y nos va a permitir saltar el muro. Pero yo tengo que tomar en cuenta y entender que hay dos cosas que pueden surgir ahí, que pueden hacer que yo me eche atrás en la decisión. El temor y la culpa. Entonces, si la Escritura dice que no es el domingo, que es el Shabbat, que es el sábado, entonces yo me preparo. ¿Para qué? Para que me marginen. Para que digan de todo. Si yo por la Escritura entiendo que las festividades están ahí, que el Shabbat es por señal perpetua, así lo dice la Escritura, entonces, ¿a quién voy a obedecer o a quién voy a seguir? ¿Voy a ceder al sitio y me voy a acomodar y cedo a la manipulación? Por un problema de aceptación, no quiero que me marginen, no quiero que me rechacen. Entonces me voy a acomodar aquí. Yo he visto muchos hacer eso. He visto apóstoles predicar en contra de la Navidad hace 20 años. Y hoy ponen arbolitos de Navidad para que la gente no se les vaya. Eso se llama ambigüedad. Eso se llama falta de carácter. Eso es estar bajo sitio. Con una voluntad castrada, secuestrada. Pero así yo tuviera que quedarme solo, yo no voy a transgredir lo que creo y lo que entiendo que la Escritura dice. No tengo toda la verdad, obvio. Pero la que veo y entiendo y creo, por esa vivo y por esa muero. El cántaro tiene que ser quebrado.